Cordial saludo, respetada tutora y compañeros. Mi nombre es Arnulfo Bolívar. Soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi profesión, soy ingeniero de sistemas con especialización en seguridad de la información. Actualmente me desempeño como docente en el Centro de Servicios Financieros del SENA. En esta ocasión presento un resumen sobre el capítulo denominado A mitad del recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía del texto Frankenstein Educador. Inicialmente mi concepto sobre el texto consiste en un acuerdo total con el autor sobre la negación al proyecto de hacer al niño o al educando un objeto de fabricación o un simple resultado, como lo dice el texto, de experiencias filosóficas, psicológicas y sociales. La revolución copernicana consiste en volver totalmente la espalda al proyecto del doctor Frankenstein y no ver la educación como fabricación. Este modelo, pues como lo dice el autor, ha traído terribles contradicciones y fracasos. El proceso de educación debe ir de la mano con los avances en tecnología y conceptos de nuestro entorno y los cambios que se viven actualmente en el mismo. También quiero responder a los interrogantes que se plantean en la actividad. El primero dice, ¿qué aspecto replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía? Personalmente, replantearía la concepción de que un modelo de aprendizaje o un método de aprendizaje se pueda ejercer y pueda dar resultados sobre un grupo completo de estudiantes o educandos, ya que según las o los 7 planteamientos del texto, nos dice que cada individuo prácticamente es particular, es singular, no se adaptaría si no quiere o según los elementos de su entorno a un método como tal, a un modelo como tal de educación. Entonces, replantearía el que un método no aplique grupal, sino que sea individual. Es necesario que como educandos veamos a nuestros estudiantes como hijos y busquemos lo mejor para ellos. Entonces, validar qué dificultades se tienen, qué elementos influyen en su entorno y buscar así o aprovechar la diversidad de metodologías, métodos y mediaciones pedagógicas que tenemos actualmente o con las que podemos interactuar para lograr un proceso de aprendizaje significativo. La segunda pregunta, ¿qué aspectos de la lectura fortalecen mi práctica profesional? Personalmente pienso que las 7 concepciones aportan a fortalecer mi práctica profesional. La primera nos dice, nos ha nacido un niño, la paternidad no es casualidad. Dice, el ser que nace representa una nueva esperanza de superación radical en la historia. Debemos tener en cuenta que un niño que nace como concepto lo podemos tomar como un educando más que nos llega al aula de clase como docentes y que no podemos poner en manos de él o que sea un capricho o que permitamos la subordinación en los procesos de educación. Pienso que debemos ser eh, bastante profesionales en nuestro proceso de pedagogía y enseñarle que debe construirse como sujeto del mundo, heredero de una historia, conocedor del pasado y al mismo tiempo forjador del futuro. La segunda, un ser se nos resiste, pensar que este ser o ese niño, ese educando que nos llega, no lo puedo moldear a mi gusto. La resistencia de que la otra persona al educador es tolerable y no podemos correr el riesgo de que tengamos un rechazo o un enfrentamiento con el estudiante. La tercera, toda enseñanza es una quimera. El proceso de enseñanza no debe ser mecánico, debemos explorar nuevas mediaciones pedagógicas para construir el proceso de aprendizaje o para hacer que sea efectivo. La cuarta, solo el sujeto puede decidir aprender. Nadie puede ponerse en el lugar del otro, solo el sujeto decide si quiere aprender o no. Acá es necesario alternar la pedagogía con la psicología, identificar estos casos difíciles y asumirlos como retos en nuestro proceso de enseñanza.
La quinta, de una pedagogía de las causas a una pedagogía de las condiciones. El educador no puede simplemente decir no puedo. Al contrario, debe explorar y divagar diversas alternativas para enseñar y asumir estos casos difíciles como retos de pedagogía. Sexta, hacia la conquista de la autonomía, es infundir en el sujeto el autoaprendizaje. Y la séptima, el sujeto en educación es una concepción que encierra todo el proceso educativo y nos invita como docentes al cambio en nuestra metodología de enseñanza. ¿Qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? El cambio en el proceso de educación está en nuestras manos. Pienso que llegar como educadores a los niños, llegar a la población vulnerable, a las personas más afectadas, no solo transforma mentes y las vidas de los niños, de los educandos, sino que también puede transformar comunidades enteras. Estoy seguro que aplicando las diferentes mediaciones pedagógicas podemos lograrlos y funciona. Buenas noches.